Estamos a punto de comenzar otra aventura, una diferente. Nos encontramos en este momento en San Fernando de Henares. Acabamos de dejar el camper con el que estuvimos descubriendo cómo es la vida en autocaravana en España, cómo poder movernos, y ya nos tocó momento de enfrentar la realidad, que es que somos peatones. Así que en este mismo video vas a estar descubriendo junto a nosotros y a pie nada más y nada menos que a la bella ciudad de Madrid. Che, pensaba que era como más normal, pero es como media distancia ahí. Sí, Capaz será que como es medio normal. como un tren rock, No, creo. O sea, como el que nos tomamos para ir a trabajar. presente. ¿Cómo nos gusta viajar en tren? En esta ocasión el viaje fue súper corto y por 1,80 € recorrimos 18 kilómetros para llegar a Atocha, la estación ferroviaria más grande de España. Me asusté, me paré rápido porque iba a hacerlo lento y tranquilo, pero toda la gente vi que no se bajó, entonces sigue. Claro, O sea, yo pensé que era la terminal y no. nos encontramos ya en la estación de tren Atocha. terminal Atocha. ¿Y acá salimos? Y acá vamos a comer algo. A primer flechazo, Madrid nos empezó a asombrar. Todo a nuestro alrededor era sorprendente, ya sea por lo familiar que nos resultaba o por ser una completa novedad. Y pese a que no somos personas que gusten de andar por las ciudades, no voy a negar que esta excursión nos tenía muy entusiasmados. Sobre todo por los lugares que queríamos visitar. Caminando por las calles de Madrid y reconociendo esta famosísima ciudad, que ya de primer vistazo son lo las que me primeras gusta. impresiones. Primeras impresiones, me gustan mucho las fachadas de los edificios con sus balconcitos muy chiquitos, muy prolijos, ¿cómo se llama? Las rejas que tienen los balcones son muy pintorescas, ahí cada una tiene su personalidad y a donde sea que mires hay quiero sacar muchas fotos, o sea, Guille viene ahí, venimos muy lentos y Guille empujándome porque yo en cada esquina quiero parar. Me gusta, está prolijo, está ordenado, estamos casi llegando a uno de los puntos turísticos más famosos, cruzando muy mal porque estamos mal acostumbrados. ¿Qué Y- sudacas? ¿Qué sudacas? No. Lo que Y- hicimos fue planearnos, como solamente tenemos un día, nos planeamos estar bien en el centrito, estamos llegando al corazón mismo de la ciudad, que es la Plaza Mayor, que la tenemos, ya estoy viendo acá a media cuadra, es extraordinario. Así que si te interesa tener un vistazo de Madrid, si justo tenés un vuelo y haces escala en esta ciudad, hoy con nosotros vas a descubrir cuáles son los principales puntos turísticos, los que primero salen en las búsquedas de internet, para empezar a conocer esta ciudad. pero Es la primera vez que la recorremos, estamos sin Ettore, nuestro perro, por eso es que tenemos que irnos. Por eso es que tenemos un día solo. Ettore se ha quedado con nuestros queridísimos amigos en el puerto de Santa María, en ¿vale Cádiz. decir al mundo en familia o ya? Yo creo que sí, Vale. nuestros queridísimos Al Mundo en Familia o @empanadería Argentina Ahí va. también. Y estamos llegando. No lo puedo Tantas creer. veces habiéndolo visto por fotos, videos, y estamos acá. Estamos acá, la Plaza Mayor. ¿Vas a querer tomarte un vino en la Plaza Mayor? Me voy a querer poner en pedo la persona. Increíble. Este día llegamos a la madre de todas las plazas importantes de los países colonizados por España. Esta es la Plaza Mayor original, la primera, y cuenta con nada más y nada menos que 400 años de historia. Esta plaza fue testigo de corrida de toros, procesiones, bodas reales, ajusticiamientos, coronaciones y todo tipo de actos públicos.
En este momento estamos caminando por la Plaza Mayor de Madrid. Sí, en Sudamérica entero hemos visto las plazas como núcleo absoluto de cada ciudad O pueblo. en base a esta plaza. Sí, a Allá las por el- influencias españolas. Allá por el siglo XVI fue que los reyes católicos dijeron, mira, las ciudades tienen que estar construidas con una plaza en el medio donde entre el mercado y además donde esté situado el ayuntamiento de la ciudad. Y en base a este diseño de plaza es que, nada, todas las ciudades de donde nosotros somos oriundos están así diseñadas. Muy bonito, continuamos el paseo. Estamos como en el lugar más histórico. Desde acá es el lugar ideal para empezar a recorrer Madrid. Próximo punto a recorrer, el mercado de San Miguel. Por acá vamos a comer algo, ¿te parece? Que yo tengo un hambre voraz. Yo me imagino que acá es para comer, si es un mercado, tiene que funcionar para eso. Si hay algo que reúne a la gente es la comida. Y aquí en el mercado de San Miguel se da esto de que uno puede encontrar muchísimos platos típicos a precios bastante accesibles. Por ejemplo, unas tapas, una tapa, está €1,50, una copa de vino con algo así para picar como para que no caiga tan pesado, unos €3,50. Y hay muchísima variedad de cosas para comer. Creo que uno de los primeros consejos que te puedo dar es que arranques al mediodía por esta zona y te vengas para acá y empieces a picar y probar un montón de cosas nuevas. Ya hemos tomado la decisión, vamos a probar unas tapas, que es de lo más económico acá como para probar, ya que los precios un poco que asustan. Una pinta de cerveza, unos 8 o 9 euros, unos pedacitos así de chorizo, unos 15 euros. Es como muy top la cosa, así que vamos con las tapitas. Muchas gracias. ¿Te quedó? A ti. Disfrutes, guapa. Hasta luego, gracias. ¿Otro más? 8 euros hemos gastado, las tapas son tostadas con cosas arriba. Sí. Trasciende lo que es la mermelada, le pones lo que quieras, a eso le llamás una tapa. O sea, están bien armadas. Sí. El asunto es que hay que hacer mucha fila para esperar la cola en la cerveza, estaba imposible, así que vamos a comer y vamos a continuar. Y llegamos en la hora del almuerzo. Sí, o sea, Mientras veníamos veías todas las bandadas de turistas que ya los traen así como en manada, a comer. sí, o sea, Este es el lugar. el punto más turístico ¿Puedo de la probar? ciudad para comer. Me estoy muriendo. Dale, Voy con las anchoas, ¿eh? Anchoas con pimiento. Un 10. Las mejores anchoas que probé en mi vida. Vale la pena la espera. La segunda mía es pulpo a la gallega. Y mientras comemos podemos ver algo súper curioso, que son la venta callejera, que la tienen atada por soga por si viene la policía. Si viene la policía, como no está permitido la venta callejera, ¡pum! Levantan y chao, nos vimos, acá nadie vendió nada. Increíble. Hemos llegado a lo que es el Palacio Real
de España, de este lugar, han gobernado toda la tierra, absolutamente toda la tierra que llevamos caminando unos 6 años. Yo me imagino que el tipo no tenía idea por dónde anduvimos caminando y aún así lo ha gobernado. Sí. Un palacio Todo lo que se decidía acá influía en los pueblitos. en los todas últimos las rincones ciudades donde hemos estado. Ok. Esta es la fila de visitantes. Tiene una cuadra. No sé si vamos a llegar hoy. Se mueve la fila, se mueve. Se nos fue todo el día, más vale que esté bueno que Más vale que me pueda sentar en el trono. ¿Estás haciendo caca? No, Ah, en el trono real. Acabamos de entrar al Palacio Real de Madrid. Son las 4:10, 4:15 de la tarde. Si bien esperamos más de una hora afuera, fue porque esto es muy importante que lo sepas. De lunes a jueves, si venís de 4 a 6 de la tarde, pero podés entrar hasta las 5, Sí. es gratuito. O sea, nos ahorramos unos 50 euros ya en esta pasada. Encima yo me encontré un euro ahí tiradito. Así que Estamos, bien, estamos a favor. estamos a favor. Mirá dónde estamos. Bienvenidos al palacio más grande de Europa Occidental. Imponente, majestuoso y todavía en uso para actos oficiales. El Palacio Real de Madrid es una de las pocas residencias oficiales de jefe de Estado que está abierta al público. Desde afuera, su silueta domina la Plaza de Oriente. Piedra blanca, columnas gigantes y un aire de poder que atraviesa siglos. Fue construido en 1738 sobre las ruinas del antiguo Alcázar. Este gigante barroco y neoclásico fue pensado para impresionar. Se usaron más de 44 millones de ladrillos para construirlo, una locura. Desde aquí mismo, alguna vez, se tomaron decisiones que impactaban en América, Asia y media Europa. El Imperio Español, desde esta sala, decidía sobre la vida del 10% de la población mundial. Bastante rápido, pese a la cantidad de gente que hay. Lo que sucede este día es que hay un grupo muy importante de estudiantes de Francia, entonces es como que están todos también en este horario de visita gratuita. Y algo también curioso, los lockers te pones vos tu propio número y te hacen que le saques una foto para que no te olvides cuál era tu locker. Va a ser un montón. Entrar al Palacio Real es como asomarse al cofre del imperio. Todo brilla, todo es dorado. Es un patrimonio tan valioso como deslumbrante. Se estima que solo calculando el valor de los objetos decorativos, la suma superaría los 500 millones de euros. Este primer salón en el que nos encontramos es el Salón de las Galas. Acá, por ejemplo, desde 1879 se hacen las grandes ceremonias y fue ahí donde se firmó, por ejemplo, la abdicación del rey Juan Carlos I. Continuemos, miren esto. Esta cámara es una locura, esta sala. Después del Salón del Trono es el más importante. Aquí es donde se vestía al rey. Y para elaborar todos estos detalles se generaron los talleres de ebanistería, de marmolería para poder hacer la decoración. De hecho, el rey Carlos III, que es quien usaba estas habitaciones, es quien la pensó, pero no llegó a ver nada más que el piso y algo de la ebanistería, porque era muchísimo lo que digamos el trabajo que hay acá adentro. Y recién se terminó para el reinado de Felipe VII. El recorrido te lleva por salas donde la suntuosidad rebalsa. Mármoles italianos, relojes franceses, sedas orientales, maderas de América.
Un interminable laberinto de oro, colonización y lujo excesivo, donde cada rincón refleja el capricho de un imperio que todo lo quería dominar. Cada detalle del palacio fue hecho para deslumbrar e impresionar a reyes, embajadores y papas durante incontables generaciones. Llegamos al salón de los banquetes. Acá es donde se siguen celebrando las reuniones más importantes. Y algo que nos pareció muy curioso es que en primer lugar el rey no se sienta en la cabecera, que es lo que intuitivamente pensé en primer lugar, sino que es en la silla que se encuentra ahí, que está un poquito corrida. Ese es el lugar principal y cuando él llega da un discurso de unos 10 minutos, una bienvenida, proyectos e invita a los invitados a que se sienten. Y es particular la decoración de este salón porque en el techo podemos ver que hay un dibujo con los reyes, Isabel la Católica y el consorte, que están siendo como mimados por gente que le entregan obsequios, y hay un personaje en particular que le está entregando una esfera y se dice que ese personaje es Cristóbal Colón entregándoles el mundo. ¿Por qué es importante esto que estoy diciendo? Porque también se refuerza este mensaje de el poder de España en unos grabados que hay sobre el techo donde habla de los virreinatos. Vamos terminando la visita, aproximadamente fue un poquito más de una hora, totalmente asombrado de lo que acabamos de ver. Ha sido mucha interesante, opulencia. demasiado, o sea, sí. Sí. Ya de por sí la palabra opulencia es grande, bueno, esto es extremada opulencia, demasiado. No paré de pensar también en todo lo que anduvimos andando por Sudamérica, Potosí y un par de cosas así, pero bueno, hay obras de arte y también han sido valoradas como tal. Ojalá hayan disfrutado esta partecita junto a nosotros. Y creo que vamos a ir a otro lugar. Si se puede ir gratis, vamos. Madre mía, que esta lluvia que no para. Pero eso no nos va a detener para que salgamos a descubrir Madrid. Muy bien. No, me salió medio mal. Estamos... que se te pega la cena. Me mimetizo con el lugar donde ando. Ni les cuento cuando estaba en Chile. Bueno, estamos caminando en este preciso instante, a pesar de que sigue garuando, a pesar de que sigue lloviendo, hacia un barrio bastante famoso también aquí por lo que es Madrid, que es el barrio de las Letras, donde han vivido escritores como un de barrio renombre. culto, como si fuese, yo me imagino, Como ¿viste? nosotros. Como en el San Telmo en Buenos Aires, que se dice que en tal barcito iba Tala, no quiero mandar ningún nombre que me la mande. El barrio de las Letras es un punto turístico bastante pequeño, así que no te va a llevar mucho tiempo recorrerlo. Estaríamos hablando de unas 10 cuadras aproximadamente. A lo largo de todas sus callecitas, que son bastante tranquilas, vas a ir viendo diferentes carteles indicándote qué persona vivía ahí. Lo que hemos notado es que no todos son escritores, sino que también hay arquitectos, diseñadores y otras profesiones diversas, como para darle ahí un poco más de contenido al recorrido caminado. Pero el punto turístico más importante lo encontramos en la intermediación de las calles del León y la calle de Cervantes, precisamente porque atrás mío, en este caso, nació y murió el escritor Cervantes de Saavedra, famoso, mundialmente conocido. Y en esta misma cuadra, más adelante, vamos a encontrar la casa museo de Lope de Vega. Para ser sinceros, 24 horas no te van a alcanzar para recorrer Madrid porque es una ciudad que tiene muchísimo. Además de todos los puntos turísticos, también tiene muchísima historia, colecciones de arte, palacios reales, o sea, realmente
Creo que ni una semana te alcanzaría para exprimirla realmente. Pero para llegar a darte otra recomendación, si te interesan las obras de arte, la parte más cultural, uno de los infaltables que tenés que visitar es el Museo de El Prado. Aquí se encuentran obras clásicas de pintores de renombre como Goya, por ejemplo, pero lo que te aconsejo es que te organices bien. Porque si tenés solamente una escala de 24 horas en Madrid o querés hacer el recorrido así como nosotros, a este tipo de lugares tenés que venir con mucho tiempo de anticipación y es ahí donde tenés que empezar a elegir en qué lugar vas o no a hacer la cola. En este caso hay una fila enorme de gente que está haciendo esa fila para sacar el ticket de entrada, que vale unos 15 euros para todo el público. Demorar acá haría que nos perdamos otras cosas, así que por esta vez, y sabiendo que nosotros vamos a seguir en España, vamos a seguir dando vueltas en este nuevo continente para nosotros, lo vamos a dejar, nos vamos a quedar con las ganas porque queríamos entrar aquí y descubrir las obras, verlas en vivo y en directo. Algo que antes de irnos te quiero recomendar es que aquí en el museo también hay horarios de entrada gratuita que inician las 2 horas antes de que cierre el museo. Parada técnica en el Parque del Retiro, nos acaba de agarrar la lluvia, nos dejó en el medio tirados. Es un parque enorme de unas 120 y pico de hectáreas, así que vamos a esperar a que pare de llover. ¿Vamos a comer alguito? Una delicatessen y seguimos con el tour, a ver a dónde vamos. Como última parada, decidimos entrar al Museo de Arqueología. Y cuidado, porque si pensás que es un museo aburrido, mejor espera a ver lo que fue recorrerlo. Sin dudas, este museo es nuestro imperdible de Madrid, porque desde el primer pasillo escaló directo al puesto 3 de todos los museos que hemos visitado. El recorrido es como un portal, un viaje en el tiempo que inicia frente a los primeros pasos de la humanidad. Fue muy emocionante estar frente a Lucy, uno de los primeros homínidos que se tiene en registro, que caminó en 2 pies hace más de 3 millones de años. De ahí en adelante, el viaje por la historia no te deja de sorprender. A través de sus salas, el museo te lleva entre cráneos de antepasados hasta neandertales excelentemente representados. En cada vitrina, palpamos el crecimiento de nuestra especie. Sus inicios rudimentarios, su creatividad expresada en piedra, su fe puesta en algo más grande. Y esa necesidad de dejar huella, de contarse a sí mismos, de dejar un mensaje a nosotros, sus descendientes y a las próximas generaciones. Pudimos caminar por este resumen donde los dioses tallados en piedra se transformaron en símbolos. Y esos símbolos en imperios, que crecieron y cayeron y dieron lugar a otros nuevos. Espadas, monedas, arte, rituales, oro, fe. Toda la historia comprimida en pasillos que no querés que terminen. Porque en cada objeto expuesto encontramos una historia. Y como suele pasar con las buenas historias, no querés que se terminen y hacen que el tiempo vuele. Tanto voló el tiempo para nosotros dentro del museo que tuvimos que irnos corriendo para no perder nuestro pasaje y llegar a tiempo a reencontrarnos con Ettore. 3 euros la entrada al Museo de Arqueología Nacional me pareció extraordinario. Un obligado absoluto si sos nuevo en España, o sea, si sos turista, para entender la profundidad de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, de la historia que tiene. Y si nos estás viendo y hace un montón que vivís en España, pero todavía no viste al MAD, o sea, por favor, necesitas venir porque es una cosa increíble, es súper mega archieconómico y abarca muchísimo tiempo. Nunca habíamos Nada más visto que- un museo de
arqueología tan completo. Nada, nos vamos completamente extasiados y cortos de tiempo porque este es para quedarse y venir todo el día. Hay muchísimas salas. Yo creo que varios días. Pero Bueno, nos gusta escuchame, mucho también o sea, esto, pero al menos... Un millón de años tenés que asimilar. No es como cuando vas al colegio, que son 5.000. Claro, Acá o sea, son 1 millón. arranca desde la ocupación de la península. Hay unos gráficos muy buenos, no, la verdad que es espectacular, así que 100% recomendado. No aparece el museo en las recomendaciones más populares, así que orgullosos de sumar este punto turístico a tu próxima ruta Descubriendo Madrid. Correcto.